Muy buenos días y bienvenidos. Gracias por acompañarnos nuevamente en el Foro de la Salud, el 23º Foro Farmacéutico de la ANDI. Les solicitamos colocar sus teléfonos celulares en modo silencio y demás equipos de telecomunicaciones. También los invitamos a participar en nuestras redes sociales con el hashtag #Foro de la Salud. Para iniciar la agenda, esta mañana de hoy nos acompañan el doctor Jaime Cardona, director de Regulación Económica de Seguridad Social del Ministerio de Hacienda, el doctor Sergio Clavijo, presidente de ANIF, el doctor Jairo Humberto Restrepo, coordinador del Grupo de Economía de la Salud de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, y los está acompañando el doctor Rodrigo Arcila, director ejecutivo de la Cámara Farmacéutica de la ANDI. Yo entonces le quiero ceder la palabra a continuación al doctor Sergio Clavijo, presidente de ANIF. Buenos días para todos. Gracias al doctor Rodrigo Arcila, farmacéutica, el foro ya muy bien establecido en Colombia, que analiza anualmente el tema de la salud. Así que a la ANDI Farmacéutica nuevamente mis agradecimientos por esta oportunidad, los compañeros de panel. Gusto estar aquí con ustedes pasando revista al tema de la salud y las presiones fiscales que son evidentes para todo el mundo. Me relataba el doctor Jaime que han tenido una discusión muy fructífera sobre los desafíos, unos heredados, otros nuevos, que se desprende precisamente de la estatutaria en salud, la reglamentación que allí viene, y de alguna manera quiero, retomando esa idea de esos desafíos, poner en perspectiva el cúmulo, digamos, de obligaciones de carácter fiscal que se le están acumulando a esta administración Santos II, ya prácticamente saliendo, y a la que viene, que tiene además los desafíos de las pensiones, de la infraestructura, y estamos todos pendientes del tipo de reforma de tipo estructural tributaria que se va a radicar ahorita en el Congreso. Quiero tocar entonces tres temas: la situación de cobertura, el tema de contribuciones. Hace un año hacía yo un balance sobre qué pensamos desde ANIF que ha salido bien, qué ha salido regular y qué ha salido mal en el ámbito de la salud, y lo que hemos hecho es una actualización. Han ocurrido muchas cosas y, como vamos a ver con gran satisfacción, algunas de las cosas que estaban mal han subido al escalón de regular o buenas. Y finalmente el tema que les digo, las perspectivas de carácter fiscal. Una vez uno proyecta lo que puede estar ocurriendo en materia de pensiones, de salud, las mismas vigencias futuras expedidas para el tema de la infraestructura. En materia de tasas de cobertura, ustedes ven en pantalla lo que ya conocen, que es que, por lo menos a nivel facial, la cobertura en materia de afiliados contra la población económicamente activa o la población total bordea 97 en salud. En materia de propiamente atención, el Plan Nacional de Desarrollo se ha puesto unas metas que voy a comentar a continuación y que hacen que quede claro que un tema es la afiliación facial y otra el servicio efectivo, donde claramente está por debajo de ese 97 que estamos mencionando allí. Y en materia de aquellos que están pagando, por lo menos en los últimos 6 meses, al PILA, a las contribuciones en salud, aparece un 48 de la población económicamente activa. Allí cabe resaltar una ganancia de entre 3 y 4 puntos porcentuales, tanto en las contribuciones de salud como de pensiones, producto de un acierto del gobierno en materia de la ley 1607 en reducción de costos no salariales del orden de 13.5. Y lo que le hemos dicho al gobierno es que debería mirar sus propios éxitos y ahondar ese tipo de regulación, o más precisamente desregulación, porque todavía después de la ley 1607 pesan sobre los hombros de los empresarios pagos de 55%.
de costo no salarial, que hace que esté muy difícil subir de ese 42 en el pago pensional a cifras como las que observamos en Chile, del 70%, o en la propia España, del orden de 90%. La diferencia en la contribución entre salud y pensiones, 48 en salud y 42 en pensiones contra la población económicamente activa, pues tiene que ver con los pensionados, que sabemos tienen una presión sobre el gobierno de tiempo atrás para que el gobierno o alguien más asuma el descuento del 12% sobre sus pensiones para continuar afiliados al tema de salud. Un tema muy espinoso que obviamente abriría otra caja de Pandora y otra presión fiscal adicional a las que ya tenemos. El problema de todos conocidos es que la Ley 100 del 93 imaginaba más o menos tener un sistema a 20 años vista, 25 años, del orden de 70% de contribuyentes dentro del sistema y solo 30% del régimen subsidiado. Ustedes ven en pantalla que esos casi 23 millones de colombianos representan cerca del 50% al régimen subsidiado. Los pronósticos y modelos que hemos presentado en el pasado, que los conoce bien el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud, pronostican que con esta informalidad, según el DANE, a tasas del 50%, según nosotros, a tasas del 60%, pues van a llevar el sistema cada día más hacia un recargo presupuestal sobre el régimen subsidiado que va a poner una presión fiscal adicional a la que hoy estamos viendo. El Plan Nacional de Desarrollo, como mencionaba, se puso de meta elevar de la línea base de prestación efectiva de los servicios del 46% al 50%. Desconocemos cómo van las metas volantes. El doctor Jaime, probablemente el Ministerio de Salud, podrían estar haciendo una evaluación sobre cómo va esa meta de cubrimiento efectivo de salud. Quiero resaltar la última línea, en el sentido de que con la homologación del POS, la universalización del servicio, obviamente los contingentes de pago van a ir creciendo y sin embargo en el Plan Nacional de Desarrollo el componente de gastos para eventos sorpresivos, llamémoslo así, se reduce de 1.7 a 1.2 y ya me dicen que el ministro Gaviria en el día de ayer hizo un sesudo y detallado análisis de las presiones financieras, de liquidez y de solvencia que enfrenta el sistema, que en últimas, en la medida en que se recargue en un 60-70% en un régimen subsidiado, pues le va a caer al presupuesto de la nación todo ese cúmulo de presiones fiscales. Entrando en materia, ¿qué ha salido bien, qué ha salido regular y qué ha salido mal en salud? Creemos que ha salido bien en salud el tema del control de precios de medicamentos, que entiendo se discutió en el día de ayer, como una política de Estado habilitada, entre otras, a través de la ley estatutaria, y no solo puntual, sino en la cadena. Se ha tomado conciencia por parte del gobierno de que si se ha expandido el menú de servicios, tiene que hacerse un incremento significativo en el reconocimiento de la UPC en términos reales. Como vamos a ver, ha habido unas ganancias de 2-3 puntos reales, claramente insuficientes para los servicios que prestan las EPS e IPS dentro de ese plan homologado. Y también ha salido bien, creemos nosotros desde ANIF, en la habilitación financiera de las EPS, un llamamiento al fortalecimiento patrimonial, pero ustedes como empresarios saben muy bien que la única razón para poner capital adicional es porque uno hace análisis de rentabilidad. Y si la TIR del negocio no da, pues no hay un atractivo importante hacia el mediano plazo de fortalecer una empresa que a la larga da pérdidas. Y note que ahí tiene que haber una sindéresis y una confluencia de objetivos entre una UPC que reconozca ganancias en términos reales para un servicio más costoso y un llamado a capital de parte de los empresarios que están allí. Así que me parece que esa consistencia entre el numeral 2 y el numeral 3 es algo nuevo que cabe aplaudir dentro del rayado de la cancha que está haciendo el gobierno con posterioridad a la ley estatutaria. El año pasado entré en el detalle, no lo voy a hacer ahora, queda sencillamente señalado ahí para que el ministro y su equipo con toda la razón puedan sacar pecho de lo que han hecho bien, entre ellos las medidas para mejorar la liquidez y el saneamiento de pasivos
del decreto 1681, la misma reglamentación de las subcuentas de garantías del FOSIGA, que precisamente una serie de dineros que estaban parqueados se han habilitado para que haya más fluidez y más liquidez dentro del sistema. También aplaudimos hace un año en este podio el mayor control y protección de los recursos públicos a través de los numerales del Plan Nacional de Desarrollo que aparecen allí. O sea que hay cosas para mostrar que se han ido fortaleciendo y que van, pienso yo, en la dirección de algo que manejamos muy esquizofrénicamente, y es que la salud no puede ser un negocio, se dice, pero es que está administrado por el sector privado en el componente de EPS e IPS en una muy buena proporción. O sea que no hay una consistencia entre decir que la salud no es un negocio, pero se le hace un llamado a capital al sector privado. Además, enhorabuena, la Constitución de Colombia, 1991, abre la participación del sector privado en la provisión de energía, provisión de recolección de salud, entre otras la prestación del servicio de la salud. No hay nada diferente en la prestación del servicio de recolección de basuras, manejo de las carreteras o provisión del servicio de salud con la participación del sector privado. Entonces, es fundamental que entendamos que aquí se le va a poner capital fresco y bueno en la medida en que haya una plantilla institucional que dé un retorno, una TIR, que sea equiparable a lo que ocurre en otros sectores. De hecho, en los Estados Unidos, uno de los sectores con mayor rentabilidad recientemente, en los últimos 10 años, ha sido el sector de la salud. Y a nadie se le ocurre entrar a discutir si la salud es un negocio. Es un negocio con un llamado a una rentabilidad, con unas reglas de largo plazo provistas por la Constitución del 91 y el regulador del caso. Entonces me parece que tenemos una especie de esquizofrenia en términos de que llamamos al sector privado, pero le decimos que usted no puede ganar plata. Por supuesto que debe ganar plata, debe haber competencia, como en cualquier otro sector, para que las ganancias extraordinarias de que llegaron primero se vayan reduciendo, vayan convergiendo a la ganancia normal. Pero obviamente tiene que haber un rédito, porque si no, de otra manera no habría forma de llamar a un fortalecimiento patrimonial como el que hace el decreto 2702. Es muy difícil cuantificar el ahorro del control de precios. Simplemente dejo aquí el registro que nos da a nosotros: 2014.07, 2015.02, 2016, el registro sanitario de medicamentos del decreto 1782. Si uno lo saca como proporción del PIB, da unas cifras bajas, pero la forma más llamativa de hacerlo, ahí tiene doctor Jaime, usted que no tiene mucho que hacer, tareas adicionales, para sacarlo más bien contra el presupuesto del sector salud, daría una cosa muy significativa, probablemente 10, 15% de ahorros en materia de medicamentos, y en ese sentido aplaudimos lo que se ha hecho allí de forma bastante profesional. Hablaba del reajuste de la UPC, ustedes tienen el tema de la homologación del 2012, el salto que allí se da. En el promedio, el subsidiado ya se está reajustando 10%, de arriba de la inflación promedio del periodo, 5%, y el contributivo un 6%. Luego es evidente que el subsidiado, barrera que se va a ir borrando con el tema de la reglamentación de la estatutaria, poco a poco, pero se tomó conciencia en el 2012 de la urgencia de poner dinero donde se hace un llamado a mejores servicios. En el acumulado del 2000 en adelante se ha prácticamente duplicado por efecto de la homologación del POS la asignación de recursos a nivel de UPC del subsidiado versus el contributivo, como aparece en pantalla. También el tema de evolución de giro directo ha sido significativo. Noten que representaba 3.3 billones, 0.5 del PIB en 2011. Hoy día estamos hablando de 13.7 billones, 1.7. Se ha incrementado prácticamente en un punto del Producto Interno Bruto la asignación. Esto tiene dos tipos de lecturas. Bien por la agilización del flujo de caja de recursos para toda la problemática que enfrenta el sector, pero al mismo tiempo lo que hemos criticado desde ANIF, que es un problema de la estatutaria, es que abandona prácticamente el criterio que era muy importante para haber generado subsidios liderados por conceptos de demanda y no en bloque de oferta. La ley estatutaria abandona ese criterio y empieza, por lo tanto, a verse este tipo de giro directo.
a las EPS 4.7 billones, a las IPS 9.1. De facto, tememos que estamos regresando a administrar recursos cada vez más cuantiosos con un esquema que no es óptimo, que es mirar criterios de oferta más que criterios de demanda. El Ministerio también se ha preocupado por darle aire al sistema a través de los créditos blandos. Aparece allí en pantalla, mal contado, 0.6 billones distribuidos como allí aparece entre las EPS subsidiadas, las contributivas y las IPS. Yo leía recientemente, hace cerca de un mes, unas declaraciones del ministro Gaviria, que entiendo ayer ratificó, de que a pesar de todos estos ires y vinires y habilitación de cuentas del FOSIGA y de créditos blandos, el karma de la liquidez continúa siendo cada día más oneroso para el fisco y de angustia para quienes participan en el sector, a pesar de todo lo que se ha hecho. Y este giro de bloques de demanda hacia oferta, de alguna manera, dice que la cuestión a futuro se va a poner más difícil en materia de allegar la liquidez en una expansión de servicios en calidad y en volumen. Se ha recurrido también a la compra de cartera, como aparece allí, 0.06, 0.07 del Producto Interno Bruto, medio billón de pesos, distribuido como aparece allí entre las EPS mixtas, las privadas y las públicas. O sea que, como si se tratara de un problema financiero, recuerden que discutimos cómo copiar el sistema de FOSIGA, de resolución de problemáticas de liquidez y de solvencia, cosa que se habilitó más o menos a través del Plan Nacional de Desarrollo, estamos patinando un problema permanente, en unos casos de solvencia, los menos, y en otros de liquidez, los más. El ministro y su equipo han mejorado muchísimo el seguimiento al sector. Prueba de ello es esta calificación de los riesgos de hospitales públicos, donde en el año 2013 solo el 44% eran de riesgo bajo o inexistente. Afortunadamente hoy ya tenemos 74% en esa posición. Todavía queda un 20% de riesgo alto y aparece el tema de la descentralización, cómo el gobierno nacional con los departamentos y con los municipios da las señales correctas de volverse cada vez más eficiente en el manejo del sector, pero hacerlo en bloque es volver a las andadas donde no hay incentivos para precisamente volver más eficiente el uso de los recursos. ¿Qué ha salido regular? La ley estatutaria, que discutimos hace un año, que voy a mencionar muy brevemente, continúa siendo terriblemente complicado el tema del manejo no solo de la salud, lo es la educación, en el formato de descentralización que no tiene reversa, pero que hace difícil las cosas. Y el tema del fortalecimiento del supersalud, que habíamos hecho un llamado a generarle periodos fijos, una protección que infortunadamente pues, no se ha dado con todos los dientes que esto requería. La propia OSD y otros han recomendado moverse en esa dirección. Mientras esté el ministro Gaviria y su equipo, uno está tranquilo y duerme bien. Cuando no esté el ministro, esa falta de blindaje, volver a las andadas del apetito burocrático del Congreso, particularmente en el sector de salud, nos quitará el sueño. Así que eso no ha salido bien. Y habíamos hablado en el pasado cómo nos preocupaba el caso de Caprecom y Saludcop, y en un acto de valentía y decisión, el equipo de MinSalud decidió intervenirlo en la forma que ustedes lo conocen. Sin embargo, eso no ha salido bien. Pero simplemente para el récord, hace un año lo teníamos en la plantilla de mal, porque no se había hecho. Hoy lo tenemos en el plano regular, porque se ha hecho, pero es para todos evidente que el servicio de prestación de salud para los presos continúa siendo un tema casi humanitario. Recientemente vimos un paro del sector de FECODE reclamando mejores servicios de salud. Y yo desde afuera me pregunto, ¿y por qué FECODE tiene que tener un servicio especial? Nosotros trabajamos en el Banco de la República. En el Banco de la República se desmanteló el servicio especial del Banco de la República hace 25 años.
Uno debería poder ir al sistema y eso probablemente abarataría y generaría competencia. Así que hay cuestiones que todavía no entendemos muy bien. Está el tema que me comentaron, no se ha ahondado aquí por razones de economía política y si ustedes no deciden tratarlo, pues yo menos. Tiene nombre propio, se llama caso Novartis, donde hay una polémica no solo de Colombia, es una polémica que arrancó 10, 15 años atrás en el Brasil, donde la teoría económica le dice a uno que si hay un bien público fundamental y alguien invirtió durante décadas, le corresponde al Estado ver cómo reconoce la TIR de un proyecto de R&D que lleva 15, 20 años, pero no se puede desconocer la inversión realizada allí. Yo como sé poco de estas cosas, y me pregunto por qué el doctor Rodrigo continúa invitándome, debe ser para que aprenda, pero yo cuando apareció el caso Novartis me preguntaba, pues, impórtelo, si es más barato de Estados Unidos, de Ecuador, de Venezuela, no tiene que comprarlo acá. Después me explicaron con lujo de detalles la patente, cómo es, cómo se dio, qué es lo que ocurre. Y tienen razón quienes dicen que de la misma manera que no se puede violar el principio de una patente de un iPhone, que usted probablemente no lo encuentra más barato ni en Ecuador ni en Brasil, porque allá se respeta la patente del iPhone, probablemente en el caso de los medicamentos ocurre lo mismo. Entonces, si hay un tema que se declara como vital para el país, uno no puede desconocer ni la patente ni el incentivo a la investigación, que es de lo que más nos enorgullecemos los economistas, y es que haya mercado, reconocimiento de patente y un premio extraordinario con una ganancia extraordinaria para quien hace de alguna manera una innovación. Después, cuando la gente compite, bajará el precio en la medida en que la patente se ve de alguna manera destronada por cuestiones similares que no violan el principio de la patente, pero a punta de competencia salen los genéricos de competencia. Entonces es un tema muy espinoso que yo creo que el ministro lo conoce muy bien, máxime cuando hay tratados de libre comercio de por medio. Entonces son dos cachuchas, la del Estado, que quiere ayudar un poco de gente y que no da espera a que la patente venza en el 2018, y al mismo tiempo el respeto por una patente y un incentivo a la investigación y al desarrollo. Es un tema tremendamente complicado que el mismo Fernando Henrique Cardoso hace 15 años en el Brasil enfrentó algo similar con polémica muy fuerte con los Estados Unidos, que entiendo también ha ocurrido en este caso. Por razones de tiempo, dice time is up, debería yo parar aquí inmediatamente. Usted me dirá, doctor Rodrigo, bueno, me robo 5 minutos más. La estatutaria en salud la hemos evaluado como regular por las razones que aparecen allí, los aspectos positivos de exclusión de servicios tecnológicos, la regulación de toda la cadena y el sistema de información de salud. Y la hemos evaluado regular porque continuamos con el tema de no condicionamiento a la sostenibilidad fiscal, atenciones ilimitadas en urgencias, la tutelitis, etcétera, etcétera. Me dicen que están en el proceso de reglamentación. Ojalá que el diablo está en los detalles, a la hora de la reglamentación se logren arreglar toda una serie de problemas que hay allí. Desde afuera tenemos la percepción que sumados todos, entre Caprecom y Salud, podrían requerir en el curso de los próximos 5 años, probablemente el doctor Jaime lo tiene mucho más claro que nosotros, del orden de 5 billones. Obviamente mucho va a depender de cuánto se recupera. Los números que estamos manejando es que los recursos disponibles de Caprecom podrían ser de 1 billón y las acreencias estimadas depende, pueden ser entre 4 y 3 billones, ahí hay un descalce. Y en el caso de Saludco, por lo menos en el papel, podría estar más equilibrado entre disponibilidades y estimados. Pero es evidente que de una u otra manera, sean líquidos o no líquidos, en un caso a nivel de CAPEX, de patrimonio, se va a requerir del orden de 2 billones y en el parte operativa del orden de 3 billones que van a presionar el frente fiscal. Paso esto. Presiones fiscales, para concluir. Entonces, los colombianos somos muy dados a querer que haya buenas carreteras, provisión de servicios de salud, unas pensiones generosas, pero no miramos el detalle de dónde salen los recursos. Me ha preocupado, doctor Jaime, muchísimo la discusión de la última semana donde el Consejo Gremial
no se puso de acuerdo entre si hay que hacer una reforma tributaria para recaudar 2 puntos del PIB, ¿de dónde va a salir? Todo el mundo es grave al del lado, no se meta con lo mío. Y estamos en una situación realmente patética. Déjenme simplemente, para aderezar la dificultad que vamos a tener de aquí a septiembre y de allí en adelante, lo que se nos viene en materia de presiones fiscales por toda fuente. El gasto de salud se ha incrementado cerca de 16%, como aparece en pantalla, fundamentalmente el componente de aseguramiento un 48%. Solo la hospitalización, los exámenes y los ortopédicos han caído, las presiones son muy onerosas. El exministro de Salud Santamaría hizo un estudio hace 4 años, donde pronosticó que en la próxima década el gasto, que hoy puede estar de 7,5 del PIB, se iba a incrementar en por lo menos 1 punto del PIB, llegando a 8,5, 9. En lo corrido de los 5 años que vamos ya se ha cristalizado 0,5 de ese pronóstico, según los números que nosotros hemos hecho, que constatan y ratifican lo dicho por el exministro Santamaría. Está el tema de la FOSIGA, me paso esto, y voy directamente al grano del futuro de Colombia. Si uno pone en el eje vertical las expectativas de vida, que es en últimas lo que debe incrementarse con mejores servicios previsionales y curativos, a uno le gustaría parecerse mucho más a España que a Estados Unidos. Estados Unidos está en el plano donde el gasto de salud es excesivo, del orden de 17, 18 puntos del PIB, y curiosamente la expectativa de vida está por debajo de la media de los países de la OECD, bordeando 78. A uno le gustaría parecerse más a España, y no únicamente porque nos hayan conquistado, sino porque lo están haciendo bien en materia de salud. Gastan del orden de 9 puntos del PIB y tienen una expectativa de vida del orden de unos 83, casi 84 años. ¿Dónde está Colombia? Estamos en un plano en el cual hasta el momento tenemos un gasto en salud relativamente bajo, pero con una expectativa de vida comparado con los desarrollados relativamente bajo. Si nos descuidamos nos vamos a ir por la línea oblicua, ojalá no hacia los Estados Unidos, pero aún así sería muy oneroso pensar que el gasto en salud el día de mañana pasa de los actuales 8 puntos del PIB a 12 puntos del PIB. Si el solo sector salud se va a llevar 2 puntos del Producto Interno Bruto a la vuelta de 10 años y el de pensiones se va a llevar cerca de 1 punto del PIB, estaríamos duplicando el hueco fiscal que hoy es de 3 puntos del PIB. O sea que algo tenemos que hacer. Y como están las cosas, las fuentes internas del sector salud no están proveyendo los recursos adicionales para atender la calidad de la universalización. ¿A dónde podría llegar esto? Los últimos datos que hemos armado en ANIF nos hablan de que hoy el gobierno central tiene una deuda del orden de 44 puntos del Producto Interno Bruto, no muy diferente del pico de deuda que se tuvo en el 2002 de 46. La gente tiene la idea de que preparémonos para la crisis, que por allá en el 2017 vamos a estar presionados en deuda. Mi punto es que ya estamos ahí, muy cerca de eso. El gobierno lo sabe y por eso algunas calificadoras de riesgo le han sacado la tarjeta amarilla para ver la calidad y la profundidad de las ganancias en recaudo que se deben sacar ahorita en septiembre. De no hacerlo, el país está abocado a perder por lo menos uno de los 2 escalones. Peor aún, si ustedes consolidan la deuda pública, estamos en 57 puntos del PIB, marginalmente por debajo del pico del 2002, cuando casualmente el presidente Santos, hoy era entonces el ministro de Hacienda, que hizo una labor maravillosa, enderezando la crisis del año 98 al 2002, pero finalizamos en el peor pico de endeudamiento del país, que obviamente nos costó la pérdida del grado de inversión. Conclusión, si todos seguimos pensando que vamos a tener las 4G con vigencias futuras, pensiones extremadamente generosas y servicios en salud como en Dinamarca, la pregunta obvia que nos tenemos que hacer es ¿cómo vamos a pagar este escalamiento de la deuda? Si no estamos dispuestos como sociedad civil a reconocer que tenemos que pagar más impuestos. Podemos discutir la composición y creo que la Comisión de Expertos Tributarios que discutió el tema aquí con el doctor Rodrigo, mensaje que nosotros endosamos,
es que si a las firmas en Colombia se graban con 53% de tasa efectiva, aquí no solo no va a haber inversión extranjera directa, sino los que están se van a ir. Porque la media de tributación en el mundo está entre 35 y 40. Entonces, ¿cómo bajamos la tasa efectiva corporativa? Pues solo quedan dos. Suba el IVA del 16 al 19%, en España es del 21%. El señor Rajoy le tocó de un solo tajo, a pesar de que no lo había hecho en campaña, subirlo de 19 al 21. Y están en problemas fiscales. El año pasado, Rajoy se voló las metas de la Unión Europea, teniendo IVA del 21. Y la otra alternativa, infortunadamente, y sé que no seré muy popular al respecto, no espero aplausos, nosotros tenemos que pagar más impuestos, los del estrato alto. Tenemos una irrisoria tasa efectiva de 15% para quienes más ganamos a nivel salarial. Ese 15% es la mitad de lo que se paga en Estados Unidos y en Europa bordea 42%. Entonces tenemos que dejar el realismo mágico y dejar de decir que queremos mejor salud, mejores carreteras, paz, pero no queremos pagar por ello. Eso no rima y la deuda cada día se está montando cada día más. Muchas gracias, mi amado.